investigaciones históricas a través de los años aseguran que el trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Se supone que las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía, Israel e Irak. Presuntamente, hace alrededor de 8 milenios, por causas desconocidas, el trigo silvestre sufrió una especie de mutación que tuvo por resultado una planta muy parecida a la que se conoce actualmente. Bueno, trigo es un cultivo que fue traído al país por los jesuitas desde en el tiempo de la colonia, ¿no? Y aparentemente hay records que en las misiones en el sur del país, los jesuitas, lo que eran las reducciones, estaban cultivando trigo. Principalmente, me imagino que para Ostia y para la población de ellos, porque los españoles les gustaba comer trigo. Y históricamente hay ciertos documentos que muestran de que Paraguay hasta pudo exportar trigo a Buenos Aires, cuando Buenos Aires recién estaba creándose. Pero yo me imagino de que como no eran las variedades bien adaptadas, traídas de Europa, entonces no fue una gran producción y poco a poco fue cayéndose hasta, ¿qué diría yo? Hasta casi el siglo XIX, cuando el sabio Moisés Bertoni, que también era un europeo, otra vez trajo materiales tanto de Europa como de Estados Unidos y probó acá. Y llegó al mismo resultado de que habían llegado los españoles, de que trigo no adaptaba a las condiciones de Paraguay, porque principalmente por la alta temperatura. Pero ahora hay que hacer una salvedad en eso. La salvedad que hay que hacer es que las variedades de trigo que ellos traían, tanto los españoles o los colonos en aquel tiempo, durante el tiempo de la colonia, como Moisés Bertoni, muchos de esos trigos eran trigos europeos que requieren de frío. Normalmente, trigo tiene dos clases, si quieres llamarlo así. Uno son trigos invernales que requieren del frío. Esos son trigos que se siembran en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que se siembra antes de la nieve, después cae la nieve, le cubre todo, y después de la nieve, cuando va la nieve, ya se nace el trigo. Y esos son trigos invernales. Y esos trigos realmente fueron seleccionados para que no mueran cuando están bajo la nieve. Ahora, estos trigos no van a adaptar acá. Pero hay otros trigos que nosotros llamamos trigos primaverales, que se siembran principalmente en la época de primavera. Entonces tú lo que haces es que siembras en invierno y ya puedes cosechar en la primavera. Y esos trigos no requieren de frío. Entonces, creo que por falta de variedades disponibles, o llámalo como llamas, realmente ese tipo de trigo no fueron adaptados, no fueron probados aquí. Y ese tipo de trigo fueron probados cuando vinieron los americanos con el Stika en la década de 50, 60. Después, por supuesto, Brasil, Argentina mandó sus materiales acá. Entonces realmente hubo un auge, pero lo que nosotros llamaríamos un programa serio, inició más o menos a mediados de la década de 60, cuando el programa nacional fue creado en 65, 66, y empezaron a probar los trigos primaverales que no requieren del frío. Y bueno, desde ese tiempo, lamentablemente, con el Plan Nacional de Trigo, con el Plan Familiar de Trigo, cuando hubo una iniciación del trigo otra vez acá,
Ahí vinieron los problemas que nosotros podemos llamar problemas de trigo, que son las enfermedades, que es a la alta temperatura. Entonces, durante la década de 70 hubo fracasos. Y después hubo dos heladas, una en 72, otra en 75, que realmente liquidó el trigo. Y eso, básicamente, se olvidaron de que... Entonces comenzaron a decir, bueno, en Paraguay no se puede hacer el trigo. Se afirma que Paraguay es el único país tropical exportador de trigo, ya que el cereal es propenso a las zonas templadas. En nuestra nación, la mayor producción de trigo se ubica en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, aunque también se localiza en Canindeyú, Misiones, Caaguazú y San Pedro. La siembra de trigo debe efectuarse dentro de la época óptima, que se encuentra comprendida entre fines del mes de abril y todo el mes de mayo, pudiendo prolongarse en casos excepcionales hasta los primeros días del mes de junio. Alta temperatura, por supuesto, es un problema, porque trigo, como les dije, trigo es un cultivo de áreas frías y alta temperatura sí es un problema, pero nosotros ya hemos adaptado a los trigos a la alta temperatura. Por supuesto, no alta temperatura tipo tropical, ¿no? De 40 a 45 grados, ya no adapta. Pero lo que nosotros llamaríamos condiciones subtropicales de 35, 38 grados, trigo está adaptándose. Pero hay otros problemas también. Hay problemas que tenemos nosotros de índole climático, tenemos problemas de la sequía, tenemos problemas de la helada, que si cae en los momentos de floración, por ejemplo, hace 3 años atrás, cayeron 3 heladas, cayeron en julio, agosto y septiembre, y redujo la producción nacional en 50%. Así que no es solamente la alta temperatura, también puede caer la baja temperatura, o también podemos tener problemas con la sequía, o mucha lluvia en la cosecha, que te hace brotar el grano. Entonces, no es solamente la alta temperatura hoy. El trigo paraguayo se impuso en la región a tal punto que se produjo una firme demanda desde Brasil, país que no solo tuvo problemas en su producción de trigo, sino, por ejemplo, también en la de maíz. Más de 1 millón de toneladas de trigo fueron exportadas en el transcurso de esta temporada, lo que representa un incremento del 100% del volumen en el mismo periodo del año anterior. ¿Qué desafíos tiene el país para continuar produciendo trigo de excelente calidad? ¿Cuál es nuestro desafío? Paraguay siembra 3 millones y un poquito más de 3.3 millones de hectáreas de soja. Durante el invierno hay cerca de 1 millón de hectáreas de maíz. Hay otro 800.000 hectáreas de soja. Entonces todavía le quedan 1.200.000 hectáreas libres, en el cual vamos a pensar hay un poco de avena, hay un poco de canola, pero fácilmente hay 1 millón de hectáreas
libres que nosotros podamos sembrar trigo, lo que el productor lo tiene bajo barbecho. Entonces nosotros tenemos el más grande desafío eso, y eso es muy importante para Paraguay, porque Paraguay es un jugador pequeño en el mercado de exportación, y por eso a veces no puede conseguir mejor precio. Si nosotros tuviéramos, en lugar de 1 millón de toneladas o 800.000 toneladas que estamos vendiendo, tuviéramos 1,5 millones o 2 millones de toneladas para vender afuera, ya podíamos decir, bueno, a nuestras condiciones, entonces podríamos haber sacado mejor precio a ese trigo nuestro por la calidad que tenemos. Pero lamentablemente nosotros un año producimos bien, otro año producimos mal, otro año producimos bien, otro año un año 200.000 toneladas extra, otro año 600.000 toneladas extra, otro año 1 millón de toneladas extra. Entonces como que el mercado mundial no sabe cuánto confianza poner como proveedor a Paraguay. Entonces el más grande desafío que hoy día tenemos no pasa por la parte genética, sino que lo que pasa es convencerle al productor, duplicar la superficie que se dedica al cultivo de trigo para poder tener un volumen mucho más grande, 2,5 millones, 3 millones de toneladas, para que nosotros podamos conseguir mejor precio. Es el desafío, hoy día el más grande desafío que tenemos.